Hola, mi nombre es Diana Aranguren, estudiante de segundo año de Derecho bajo la modalidad de SAIE en la Universidad Fermín Toro. En este video abordaré de manera correcta dos grandes ejes de nuestra materia: la pena como consecuencia del delito y las causas generales y específicas de anutención, tipicadas en nuestro Código Penal venezolano. La pena como consecuencia del delito es la sanción o castigo impuesto para el Estado a quien comete un delito. Su fin no es solo castigar, sino prevenir que se vuelva a cometer delitos y buscar la rescisión social del penado. Al sujeto que ha sido declarado penalmente culpable, responsable del hecho punible, es el delincuente. Organización que utilizan los tribunales de juicio y ejecución del Poder Judicial. Continuemos con el Ministerio del Poder Popular para el servicio penalitorio. Condiciones objetivas de la punibilidad y su ausencia. ¿Qué son? Son requisitos de fondo que exige la ley en delitos muy especificados para la pena que pueda aplicar, independientes de la culpabilidad. Ejemplo, en la quiebra culpable o fraudulenta se requiere la declaración judicial previa de la quiebra para poder aplicar la pena. En la ausencia, si faltan requisitos exigidos por la ley, simplemente no se puede aplicar la pena, aunque el hecho sea típico y culpable. La penalidad y su ausencia. La penalidad es la cualquieridad de un acto de ser sancionado por la pena según el catálogo del penal. Ausencia de penalidad ocurre cuando el legislador decide no accionar una sanción o una conducta, o cuando ocurren causas de justificación como la legitimidad de defensa, que elimina los antijudicial del acto, haciendo que no haya pena a aplicar. Las causas de adulteriarias, que son circunstancias de utilidad pública o lazos de permanezcan donde razones de política criminal el Estado decide perdonar la pena al imputar a pesar del delito si existió. Ejemplo, en el artículo 481 del Código Penal exige la pena a los hurtos replicados entre crueles, ausentales o delincuentes privilegiados la paz familiar sobre el Código Penal. Las causas generales de la anutención en el Código 74 del Código Penal venezolano son circunstancias que disminuyen la gravedad del delito, permitiendo que el juez aplique la pena con su límite limitado o rebajarla. La clasificación se divide en 4. Ordinales en el artículo 74. El no haber tenido la intención de causar un mal de tanta gravedad. 2. Ser reo mayor de 18, menor de 21 o mayor de 70 años. 3. Haber presidido injurial o amenazas graves de parte del ofendido. Cualquier otra circunstancia indica que enjuicie el tribunal disminuya la culpa de ausentes de hechos o analíticos. Obtener especificadas causas especiales. La enfermedad mental insuficiente ocurre cuando el sujeto sufre una alteración psicológica que no hace totalmente imputable loco, pero sí reduce normalmente su capacidad de comprender la ilícito del hecho. Artículo 63 de nuestro Código Penal venezolano. Se clasifica en psiquiatrías, debilidad mental o trastornos neurológicos severos. En el organismo determina el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses. Mediante el personaje psiquiátrico, la prevención mental por embriaguez. Regula el artículo 64 de nuestro Código Penal. Para que actúe la pena debe demostrarse que la embriaguez fue fortalecida y de fuerza mayor, no buscada o a propósito para liquidar. Si la pena y la accidental resulte de la pena consciente, el exceso de defensa, cuando el sujeto indicia actúa bajo una causa de legítima defensa, sobrepasa los límites de la prudencia de necesidad, medio el empleo para reponer la agresión. Artículo 65. Última parte. El artículo 67 habla del heredorto y intenso dolor. Se aplica cuando el sujeto comete hechos inubibles, impulsados por una intensa alteración emocional, provocada por
por una aprobación justa, grave e inmediata de la víctima. Reduce la pena de un tercio de la mitad. La vejez protege a los adultos mayores de 75 años en el Código Penal. Establece que un mayor de 70 años se no impara la pena de prisión, sino de prisión, que a la vez, si la pena es prisión, se puede sustituir por arresto domiciliario o reclusión en estabilidad de salud. Para concluir con esta exposición, como hemos visto, el derecho penal venezolano busca equilibrar constantemente entre la justicia, la prostitución de la pena, las concesiones particulares del ser humano al momento de actuar con mucha responsabilidad. Esta fue toda mi exposición. Muchas gracias.